Muy buena, Estela. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo andan? Pues aquí andamos, la verdad que es muy nervioso, ¿Por qué? porque no sé si nos has escuchado al principio, porque hoy es un día muy especial. Empezamos con vosotros, los Instagram, no sé si te acuerdas, el año pasado, Sí, estaba mirando. y, era el vuestro fue el primero, y ya hace un poco más de un año, entonces la verdad que para nosotros es muy emocionante. Entonces estamos un poquito nerviosos por ello. Entonces también hemos pensado una cosa muy especial en honor a ustedes. Así que, Ay, ¿puedes poner a Rolando ahí a tu lado? Que estén los dos. sí, claro. Que se ponga contigo. Claro de los Sí, dos. sí. Sí, queríamos que sea bastante espontánea la cosa. Siempre Ah, estamos ah, con los periodistas, con los locutores. Hola, muy Muy buena, buenas, Rolando, ¿qué Rolando. tal? hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo están? Muy nervioso y muy emocionado. ¿Sí? Ah, qué Sí, bien. eso estábamos comentando a Estela. Con vosotros empezamos a hacer estudios en los Instagram y fue hace poco más de un año. Entonces, Estamos de aniversario. estamos ahí un poquillo nerviosos y os vamos a hacer un regalo muy especial. Ay, Esperamos que os guste mucho. Así que sí. escuchad atento y Alicia os va a decir una cosilla. Bueno, yo voy a leer más bien, ¿vale? Así que escuchen bien. Dice, no me pidas que defina la amistad, pídemela. No me pidas que defina la belleza, canta. No me pidas que defina el amor. Ayúdame a evitar la sospecha de que lo único cierto son las palabras. ¿De qué será este poema? Y tengo una ligera idea, ¿eh? De Tiene una ligera verdad, idea, ¿no? Pues este es uno de los poemas del libro de Rolando Martiñán que vamos a hablar ahora mismo. ha sido, Rolando, Tela, muchísimas gracias por enviarnos el libro, ha sido es muy bonito. Sí, Eh, precioso. me ha gustado personalmente mucho leerlo, yo sé que a Alicia también, aunque no lo dice porque le da vergüencilla. Yo soy más tímida. Vergüencita. No, no, vergüenza no. Si con todo lo que ustedes leen. Y bueno, yo quería preguntarle a Rolando, por el final, no por el principio, es que me gusta hacer las cosas al contrario. Y el tema de los agradecimientos, ¿cómo surge eso, Rolando? Ah, el tema de los agradecimientos. Sí, me ha gustado muchísimo, la verdad. Muy ¿Sí? original. Sí, sí, muy bonito. Este, pues, primero porque me gusta llevar la contra. Eso es normal. Como todo el mundo pone los agradecimientos al principio, Sí, yo dije, yo los voy a poner al final. sí, sí. Y eso formaba parte de una hoja suelta que iba a formar parte de un libro que se llamaría Elogio del presente. Ahí Sí, está puesto como título. sí, sí. Porque, bueno, todavía no había pandemia ni nada de eso, pero sí, acá, por lo menos en nuestro medio, y creo que en todos lados en alguna medida, la gente en general critica su tiempo presente y está o añorando tiempos pasados o imaginando paraísos futuros. Sí, sí. Y entonces yo en un determinado momento dije, pero no, el presente tiene mucho valor y si lo comparamos con el pasado, ni hablar. Ya ves. Sí. Y como el futuro no sabemos cómo va a ser, si va a ser tipo animales monstruosos y seres de otros extraterrestres, Zombies. zombies, o si va a ser el paraíso terrenal que algunos dicen, no sé, pero el pasado sí sabemos cómo fue. Entonces, en ese elogio del presente a mí se me ocurrió marcar ciertas cosas, no en tono académico, ¿no? Sino más bien en tono de coloquial,
de las cosas que nos pasan. Marcar algunas cosas en las cuales el presente es claramente mejor que el pasado. Sí, sí. Obviamente, toda la razón, porque sin el presente no vivimos, ¿no? Sí, por empezar. Claro. Aunque el pasado nos marca, está diciendo. Bueno, Sí, claro, porque, por ejemplo, bueno, recuerdo en este momento uno de los agradecimientos que dice: agradezco a la vida haber nacido en un momento en que existe la anestesia. Anda. sí, sí, ¡Caray! sí, sí. Porque la gente no sabe cómo se intervenía quirúrgicamente a las personas heridas en el siglo XVII. No, no lo sabe todo el mundo, ¿no? No. No lo saben. Y si lo saben, no lo tienen en cuenta, pero caramba. En las películas, en los libros se ve eso, cómo era eso, ¿no? Sí, sí. Y así como eso todo, ¿no? Con respecto al cuerpo, al uso del cuerpo. El cuerpo fue durante siglos una máquina de producir y reproducir. Sí, sí. Durante siglos, milenios. Sí, sí. Era trabajar, producir, para poder seguir trabajar y producir. Así era. Y las mujeres reproducir y reproducir y reproducir hasta que no daban más. Nada más. Ya está. Pero es que así fue miles de años. Entonces, a mí me parecía que estaba bueno esa idea. Bueno, pues el libro ese no salió por circunstancias. Seguramente estábamos en medio de un episodio más del Titanic argentino, y entonces no pudimos, se nos acabó la plata, no sé qué pasó, bueno, el libro no se pudo hacer. Pero me quedó esas reflexiones, y me pareció que estaba bien ponerlo acá, ¿no? Porque estamos en una época en que lo primero que surge es ay, pero qué mal que estamos, en otras épocas estábamos mejor. Bueno, depende de qué época se trate, ¿no? Claro. Así es. Porque hubo épocas Y épocas. y épocas, ¿no? Sí, la verdad que Ustedes en Europa también han tenido, Claro. ¿no? Épocas muy duras. Y Épocas muy duras, y que la gente hace como una cosa selectiva, ¿no? De bueno, por supuesto que hubo cosas buenas, pero ¿cuántas veces comía por día la gente del pueblo en 1600? claro. La gente común. Sí, sí. O sea, además, de hecho, tú, Rolando, tú lo dices, perdona que te tutee, si no te gusta, te hablo de usted. Es que para mí es como ya parte de la familia, entonces te tengo que tutear, no puedo hablarte de usted. Sí, dale, no hay problema. Es lo que dices en tus agradecimientos, que antes no comía todo el mundo, que antes la mayoría era esclavos y ahora tenemos tiempo incluso para disfrutar de nuestro ocio, ¿no? Claro, tenemos ocio, por ejemplo, el ocio. Claro, que eso es una cosa muy del siglo XX, que eso antes... Muy del siglo XX, en los siglos anteriores, ninguno de nuestros bisabuelos o tatarabuelos tenían ocio. Claro. no tenían tiempo tampoco. No, y no tenían tiempo ni energía porque trabajaban hasta matarse y comían algo y se iban a dormir para recuperar, si tenían dónde dormir. Claro, esa es otra. Esa era otra. Era muy complicada, la cosa era muy complicada, la verdad. Bueno, Rolando, y una cosa que siempre pregunto, ¿enseña el libro? Ahí está. El libro en vivo y en directo. Ahí está. Ahí Dicho está. sea de paso, hoja suelta. Ahí está, que lo hemos dicho las dos a la vez, ni para que me queda para bueno, termina, hoja suelta. Ahí está el libro, muy recomendable para todo el mundo. O sea que... Sí, además son relatos y microrelatos y poemas. No, por el otro lado. Ya. No pasa nada. Muy llevaderos de leer, muy bonitos, muy intensos, llenos de sentimiento. A mí me lo han parecido. O sea, La verdad que, Rolando, yo lo que te quería preguntar, suelo preguntarlo mucho porque yo para el tema de los títulos soy muy torpe. ¿Cómo sale ese título? El título.
el título de ese libro. Bueno, un poco tiene que ver con lo que yo les contaba recién de esas reflexiones, o esas ideas, o esos temas que yo iba escribiendo por distintas razones y que nunca pudieron llegar a conformar una unidad como para ser publicados, o que eran como opiniones que yo iba teniendo sobre la realidad, sobre lo que me rodeaba, sobre mi país, sobre el mundo. Iba notando y quedaban, ¿no? Más o menos fueron quedando, porque no encontraban problemas técnicos. Déjame pasar un segundo, perdón, tenemos unos temas. No pasa nada. Problemas técnicos. Bueno. Ahí está. Decía, con muchas, yo fui una persona que escribo, ya creo que con ustedes ya lo hemos conversado esto, ¿no? Escribo desde muy chico, desde que iba a la primaria, y antes también, y entonces, con mayor o menor intensidad, se iban acumulando hojas, ¿no? Hojas con pensamientos míos, algunos en forma de poesía, y otros como simples comentarios sobre la realidad, y en algunos casos, porque también siempre eso fue algo que me acompañó y me ayudó, debo decir, en muchos casos tratando de incluir el humor, ¿no? Una mirada humorística sobre las cosas, irónica, ¿no? Como para darle un carácter, pues, si estamos acá y queremos seguir estando, pero tampoco vamos a estar para siempre. Entonces, más vale, nos reímos un poco, sí, nos divertimos, disfrutamos, y no tendremos de qué quejarnos cuando llegue el día de abandonar el barco, ¿no? Claro. Sí. Pero siempre yo pensé eso, incluso desde bastante chico, joven, que la cosa era así, y que lo que había que hacer era aprovechar al máximo posible el tiempo que disponíamos, y que había también, eso me fue surgiendo, y en los poemas se nota más por ahí que en la prosa, me fue surgiendo una especie de definición, de que uno... hay dos cosas que nos consuelan del estado humano, digamos así. Sí, sí. Una es el amor, las relaciones de amor, de todo tipo, de amor de pareja, amor de amigo, amor de compañero, amor de hijo, de padre, de lo que sea. Que a veces funciona y a veces no, porque no todo el mundo se lleva bien con sus seres cercanos, ¿no? Pero, digamos, el amor tiene muchas manifestaciones. Pero, aunque a veces falla, aunque a veces no funciona, provoca un sentimiento de protección, diría yo, de sentirse a bien con uno mismo, que nos consuela de tantas penurias, ¿no? Y también de nuestra finitud, digamos. Claro. ¿No? Sí, a mí siempre me gustó leer bastante filosofía, por eso también incursionaba por estos lados. Entonces, que eso se te nota en uno de los relatos que se llama Filo y Sofía. Bueno, sí. Lo he visto, digo, a Yolanda seguro que le gusta mucho la filosofía. Sí, me gusta mucho, sí. No soy licenciado en filosofía ni soy un especialista, pero
siempre me han gustado algunos autores en particular, la visión, así profundamente humana, ¿no? O sea, que hay gente que cree que para ser feliz hay que hacerse el tonto. Sí, sí. En dos sentidos, ¿no? En dos sentidos. Hacerse el tonto de no darse cuenta. Y hacerse el tonto de hacer el payaso. También. Son las ¿No? dos. Sí, sí, que es toda la razón. Es un poco obviar aquello que no pueda, que nos pueda molestar o que pueda pasar desapercibido, y luego es echarle un poco a la vida también. Claro. Sí, sí. Bueno, entonces el amor por un lado, y por otro lado la creación artística en todas sus manifestaciones. Yo también incursioné por la música, incursioné mucho en una época por el cine, era un fanático del cine, el teatro, la ópera. Mi parte materna eran de ascendencia italiana, y que el abuelo que yo conocí, cuando era el único abuelo que conocí, cuando yo era muy chico, era italiano, cantaba muy bien, y como suele pasar con los italianos, cantan y les gusta la música en general, y bueno, y debo haber recibido un gen poderoso de ahí, porque la música me ha acompañado toda la vida, ¿no? Y el canto también. Sí, sí. Y eso, unido a los sentimientos amorosos que uno puede sostener en la vida, porque ninguna de estas cosas es fácil, ¿no? Tampoco. Claro que no. A ver. Hay que trabajarla mucho. Ninguna de estas cosas es fácil. Que sean deseables, sí. Sí. Pero que sean fáciles, no. Qué va, qué va. Para nada. Todos sabemos lo que cuestan las relaciones amorosas de cualquier tipo que sean, y lo que cuesta la tarea creativa, ¿no? La tarea del artista o del aficionado al arte, ¿no? Es todo un trabajo y sumergirse en el mundo del arte, poder disfrutar distintos tipos de manifestaciones artísticas. Así que, bueno, lo de Hojas Sueltas venía por ahí, por la cantidad de cosas que a mí se me iban ocurriendo por distintas circunstancias, y fueron quedando en los cajones, después empezaron a quedar en los archivos de la PC. Claro. Ahora tenemos esa otra imagen, que es la de quedar en los archivos. Antes quedaba en hojas sueltas, Sí, sí. guardadas en los cajones, en los escritorios. Claro. Así que bueno, no sé si eso satisface tu pregunta. Sí, sí, sí. Muy bien y de sobra. Pero bueno. Es raro. Me encanta cómo hablan ustedes, me encanta oírlos hablar. Me Y a encanta. nosotros también. A nosotros, a ustedes también nos pasa lo mismo. Embobado. De ahí, de hecho, ahí enlaza con lo del agradecimiento a la vida que pone debajo, en el subtítulo del libro, de la obra. Sí. O sea, que se entiende perfectamente con la aplicación. Rolando, eso que decías del abuelo tuyo, que era italiano, eso lo refleja en el relato que escribes del abuelo, ¿no? Es tu propio Palabra abuelo. de abuelo. Sí, es precioso. Palabra de abuelo. Es precioso. A mí me Precioso. ha emocionado un montón. Sí. Bueno, eso también, ¿no? Las emociones, el permitirse emocionarse, ¿no? Claro. Que también la vida actual y las características de algunas personas hacen que oculten sus emociones, ¿no? Que piensen que si se emocionan se muestran vulnerables, ¿no? Se muestran débiles, y sobre todo los varones. En España supongo que pasa igual que acá, Es lo mismo. que los varones
no nos podemos emocionar, no podemos llorar, no tenemos que tener miedo nunca, ¿no? Sí. Tenemos que ser siempre Don Quijote. Ahí está. Aunque Dulcinea sea una campesina que yo me imaginé, Sí. igual yo tengo que subirme al caballo con la lanza Y peleas contra molinos de viento. y pelear contra molinos de viento. Ya está, es así, nos toca eso. Aunque Sancho Panza nos diga, no, pero ojo, ten cuidado. Nada, nosotros ahí estoicos. Nosotros le damos para adelante con la lanza, con la espada, y no podemos decir, tengo miedo. No, no voy, porque me da miedo. No se puede. No. Ya, eso ya con la gente más joven sí se nota que ha cambiado mucho. Y sí, Pero sí. los que tenemos una edad, eso no se puede permitir. Eso No que se te podía. emocione algo, no puede ser. Símbolo de... No, si uno iba a la escuela, uno volvía de la escuela y le decía, volvía con un ojo en compota, como decimos nosotros acá. Y volvía con un ojo en compota, y tu padre te decía, ¿y tú qué hiciste? No, nada, porque esto, porque lo otro, porque... ¿Cómo nada? Pégale también. Eso no puede quedar sin respuesta. Claro. Y entonces las personas, y sobre todo en especial los varones, teníamos bastantes problemas para manejar nuestras emociones en la época en que yo era un niño, ¿no? Ahora me parece que todo eso ha cambiado, sí, como tú dices, ¿no? Ha cambiado, porque ahora las mujeres manejan autos de Fórmula 1, boxean, juegan al tenis, y los hombres hacen lo que quieren. Y ya se permiten sentir un poquito. Ya se permite, si tienen miedo, si quieren llorar, lloran, ya es otra cosa, ¿no? Además, ya hemos cambiado, ya son más las mujeres duras y los hombres más emocionales. Sí. Ha cambiado la cosita. Sí. Ahora tenemos otra cosa a la que tenerle miedo. Sí. ¿Eh? Los varones, digo. Sí, totalmente. Sí. Otra cosa a la que tenerle miedo, porque son bravas las chicas, ahora están lanzadas a todo. Sí. Pero bueno, está bien, es el transcurso de los tiempos. Es maravilloso que todos podamos hacer lo que realmente queremos y lo que deseamos, ¿no? Bueno, esto forma parte del espíritu de los agradecimientos que me preguntabas antes, ¿no? Sí. Los agradecimientos están pensados en el sentido de cuánta más libertad tenemos. Que la usemos bien o mal es otra historia. Eso ya no nos compete, pero la mayor libertad que tenemos, pero ustedes se imaginan lo que sería lo que hubiera sido en la época de mis abuelos o de mis padres mismos. Una hija, una chica de 17 años, 18, jugara el US Open de tenis. eso sería una locura. Una chica de 18 años. Impensable. Impensable. Claro. Impensable. Únicamente que hubiera ido a jugar con un traje de buzo subacuático. Claro. Pero con las piernas al aire. Y algo más que las piernas por momento. Y ahí, a raquetazo limpio, digamos, delante de 30.000 personas, esto era algo impensable, ¿no? Claro. Entonces, digo, hemos ganado mucha libertad. Eso no hay ninguna duda. Ahora, también es cierto que, no sé, la Revolución Francesa se hizo en nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y lo primero que hicieron fue cortarle la cabeza a unos cuantos miles de franceses en la Plaza de la Concorde. La libertad. Sí, en nombre de la libertad. Ya está. Entonces, todo tiene sus dos lados, ¿no? Su pro y su contra. Pero lo que no hay ninguna duda es que podemos más cosas. Sí, por Claro que supuesto.
Los hombres podemos emocionarnos, podemos llorar, podemos asustarnos. Las mujeres pueden correr, saltar, trepar, manejar automóviles. Y bueno, eso a la vez trae otros problemas de adaptación, ¿no? Porque cuando antes se formaba una pareja, me acuerdo de la pareja de mis padres, que no hace tanto, cuando se formaba una pareja, más o menos ya estaba establecido en algún código ancestral qué le tocaba hacer a cada uno. Y lo hacían toda la vida. Los roles establecidos en las sociedades. Era así. Así. Ya se sabía. La mujer ya sabemos lo que hace. Pues que lo haga mientras pueda. Y después, y el hombre igual, ¿no? Máquinas de producir y reproducir, como yo pongo ahí en el libro, ¿no? Seguir vivo para seguir produciendo, para poder seguir vivo. Es un ciclo, una noria continua. Una noria, exactamente, esa es la palabra. No para, sí. Sí, y las mujeres tenían 10, 12, 14 hijos, y después, pobres, yo no sé cómo hacían, pero después se morían, no sé. Claro. Porque no cualquiera pasa 12, 13 o 14 veces por ese trance. Claro. Es que ya es uno, ya es un trance con que ya 12 o 13. Claro, pero era así, ¿no? Claro. Entonces, bueno, no sé cómo vinimos a dar acá, pero está lindo la conversación. Sí, yo me estoy fijando en el póster de atrás, creo que es el póster, y el libro, que tiene, la portada del libro es maravillosa, porque tiene una luz y una vitalidad que me encanta. ¿Cómo lo hizo la editorial o quién fue quien la diseñó? Míralo. Sí, la hemos diseñado con Estela. Ah, maravilloso. Y con mi mujer, María, que está por acá, pero no quiere aparecer en cámara porque ella dice que esto es cosa mía, que no se quiere meter. Bueno, apareció de refilón al principio con el teléfono. De refilón porque estaba resolviendo un problema técnico. Un abrazo muy fuerte. María, un abrazo muy fuerte para María. Esta es la mujer de mi vida. Buenas, María, un abrazo muy fuerte. Buenas, gusto en conocerlos. Igualmente. La portada es una maravilla, se lo tengo que decir a usted y a Estela. Lo que pasa es que Estela no la... Bueno, espero que vuelva otra vez, que tengo que comentar una cosilla. Si no, ya la diré. O sea que una maravilla la portada. Mucha luz y con mucha vida. Quiero decir. Nosotros hicimos una serie de fotografías. Acá estaba Estela, estaba María y yo. Entonces empezamos a sacar algunas fotografías o a usar algunas viejas de juntando las ideas de... Bueno, parece que ahora... no quería venir, pero ahora se acostumbró, no sé qué. Bueno, así son, ¿viste, Julio? Sí, ya. Así son. Conchalado. Aquí aprendiendo a convivir con ella, así es que no hay otro. No vale. ¿Qué vamos a hacer? No nos queda otra, además que no sabemos vivir sin ella. Rolando, si el problema es ese. Y nosotros. Que ahora me la quitan y yo no sé qué hacer. Que me veo formalizado. Es tremendo. Eso es mutuo. Es tremendo, pero a la vez es divertido, ¿no? No es divertido, es maravilloso, Rolando. Es maravilloso. Yo me casé hace 2 años con Alicia y la verdad que es lo mejor que he hecho en mi vida. Por ahora no me puedo arrepentir. Bien por ambos, bien por ambos. Imagínate, Rolando, que lleva toda una vida. O sea, maravilloso. Al lado de María, pues. Maravilloso. Voy a ver. Maravilloso. Tener una persona así es maravilloso. Muy bien. Me alegro mucho. Bueno, eso hace mucho para la felicidad. Mira lo que me estás diciendo. Claro. ¿No? Uno ya sabe que la vida es difícil, que es dura, que en algún momento se va a terminar y todo eso ya sabemos. Pero cuando uno puede decir,
hice lo mejor que hice en mi vida, ¿no? Y no se arrepiente de eso, y lo sigue diciendo y pensando 30 años después, como es mi caso, más de 30, digo, bueno, está bien, no está tan mal el paso por acá, Claro, por fuera del paraíso, de donde nos echaron. claro, si luego al final es compartir momentos, compartir experiencias, compartir una vida completa y Sí. sobre todo compartiendo tantísimas cosas como tenemos en común. El Pues, es trabajo, ustedes maravilloso. trabajan juntos. No, nosotros escribimos juntos, hacemos Instagram, hacemos la revista, hacemos 100.000 cosas juntos, Los hobbies. que nos encanta. El trabajo cada Pero uno bueno. tenemos, el trabajo cada uno tenemos lo nuestro, pero luego el día a día son muchas horas, mucha compenetración, haciendo cosas juntos, y la verdad que, Rolando, yo no lo cambio. Yo no lo No, cambio. no, yo tampoco. Así que en eso, pues, En eso eso tampoco, los hombres de antes tampoco podían decir eso, tampoco es verdad. Cierto. ¿no? Que eso te falta ponerlo, Rolando. Me ha faltado Te eso. falta poner eso. Que ahora podemos decir, Agradezco, bueno, lo agrego ahora. Agradezco a la vida haber podido nacer en un tiempo en que los hombres podemos reconocer que estamos enamorados y que estamos de acuerdo y que es lo mejor que nos pasó. claro, Poder hablar libremente de los sentimientos que Claro. tenemos juntos. ¿Mm? sí, que Y no importa si eres hombre, mujer, no importa. Los elementos. No, de lo que sea. Yo por el momento ya elegí que me gustan más las mujeres, pero no tengo ningún problema si alguien Yo elige digo, de otra manera. a la hora de mostrar sentimientos, que los sentimientos son los sentimientos. ¿Por qué no lo vas Claro, a mostrar sí. tú Sí, o por supuesto. Julio siendo hombre o yo y María siendo mujer? ¿Por qué no? ¿Por qué es no? maravilloso. Porque son hermosos, son lo más bonito que puede tener el ser humano. Bueno, Rolando, hablando de sentimientos, Sí. te quiero preguntar, son papeles muy antiguos, seguro que los tenías todavía en papel. Yo soy así, Sí. yo todavía los tengo en papel. ¿Qué sentimientos te han provocado? Porque, por ejemplo, el del abuelo, que ya te digo, me ha emocionado mucho, ese te ha tenido que remover en el alma muchísimas cosas. Cuéntanos un poquillo. Bueno, sí. Yo creo que justamente por esa razón todas las hojas tienen textos breves, porque son todas contienen una energía nuclear que tiene que ver con la emoción y con el amor, que si es demasiado largo te mata. Claro. Tiene que ser así, un pantallazo, pero qué bueno esto del abuelo, qué bien me acuerdo de él, qué suerte que hayamos compartido unos años de la vida, porque podía no haber sido, ¿no? Claro. Podía no haber sido, por tantas razones. Y lo demás igual, ¿no? Los amigos con los cuales contar en los malos momentos, qué bueno que los tuve, qué bueno que pude nacer, porque si me hubiera tocado una época glacial, ni siquiera nacía, Ahí está. no nacía nadie. Efectivamente. Por suerte, me tocó una época, y a ustedes también, y a millones de personas, donde había un intervalo entre una glaciación y otra, que duraban miles de años. Bueno, entonces calzamos justo entre dos glaciaciones. Sí, sí. Y eso es una suerte también. ¿Quién lo decidió? Ah, eso ya lo veremos. Si lo vemos. ¿Ah? Y bueno, entonces
es así, digamos. Estamos acá con mayor o menor conciencia de cómo son las cosas, con mayor o menor suerte. También la suerte, el azar también tiene un papel en nuestra vida, ¿no? Claro que El sí. azar tiene un papel en nuestra vida importante. No todo lo podemos controlar, no todo lo podemos decidir. También haber tenido buena suerte en algunas cosas es también un motivo de agradecimiento a la vida, ¿no? Porque Sí. el día que yo conocí a María fue una pura casualidad que hayamos coincidido en ese punto del tiempo y lugar, pero pura casualidad. Y acá estamos. Claro, Pero podían no haber estado. claro. Así es. No Y, será la casualidad. y sí, y uno dice, bueno, me tocó, ¿no? Como los mexicanos suelen usar esa expresión, cuando uno les dice algo, ¿y cómo andan? Bueno, y dice, bueno, acá andamos. Dice, son muy graciosos, a mí me encanta. Mis hijos estuvieron viviendo en México un tiempo, entonces los íbamos a visitar y bueno, yo me ponía a hablar con la gente el mexicano en general es callado, ¿no? Bastante callado, respetuoso, si no le hablan, no habla. Los conductores de taxi, no es como en la Argentina, que el conductor de taxi te subís y ya te empieza a preguntar, ¿y de dónde venís vos, che? No sé, el mexicano nada, ahí calladito, bueno, cuando empezábamos a hablar, digo, pero ustedes andan con problemas, ¿no? Me acuerdo una vez con un muchacho más bien joven, tienen problemas y que eso, sí, esta época es dura, económica, bueno, lo que pasa siempre en los países, ¿no? Y sobre todo en Latinoamérica, que a cada rato hay algún revoltijo, y no alcanza la plata y todo eso, ¿no? Y él sí, me dijo que sí, pero no empezó a quejarse ni a hacer una... Y al final terminó diciéndome, y bueno, señor, nos tocó nacer acá. Nos tocó, esto es lo que te toca. No, nos tocó nacer acá. Pues ya está. Rolando, a mí me gustaría que nos leyera un poquito del libro, ya sea un relato cortito o un trozo de relato o un poema. Bueno, sí, como no, con mucho gusto. ¿Qué prefieren? ¿Prosa o poema? Pues las dos cosas. Bueno, ¿Las dos cosas? Rolando, como a mí me ha gustado muchísimo el del abuelo, me gustaría que me lo leyese. ¿Cómo no? La prosa, vamos por prosa. Y después va un poema para Alicia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Palabra de abuelo. Ayer me pasó algo divertido y por eso se los voy a contar. Yo estaba haciendo los deberes en la mesa del patio, bastante apurado porque me esperaban los chicos para jugar a la pelota en la vereda. Cada tanto le daba un sorbo a mi toddy y subía un poco la tanito. En eso, mi mamá me llamó desde la cocina, donde ya había empezado a preparar la cena, y me dijo que tenía que ir a la verdulería de don José a buscar una verdurita para el caldo. Yo protesté un poco, pero no mucho, porque si no, no me dejaba salir a jugar. Así que le dije que terminaba unas cuentas y después iba. Así fue. Tomé unas monedas, las apreté en mi mano derecha y salí disparando por el patio hacia la puerta de calle. Pero ahí en el escalón, tomando el fresco, como todas las tardes, estaba mi abuelo Mingo.
y casi me lo llevé por delante. Él era medio chinchudo, de por sí, pero ahí se puso más y empezó a rezongar y me preguntó a dónde iba tan apurado. Yo, casi sin parar, le dije que iba a comprar verdurita, pero él, que era medio sordo, entendió figuritas y protestó más todavía, porque decía que ya había comprado ayer, que era eso de ir a cada rato al kiosco. Yo me largué a reír, pero seguí de largo hacia lo de don José. Al volver con la verdurita, le conté a mi mamá lo que había pasado con el abuelo, y ella se rió mucho, y también mis tías, que andaban por ahí. Y como me parece un tema libre de composición, se los cuento acá. ¿Qué les parece? Palabras más, palabras menos. Esta fue mi primera obra literaria. Precioso. Muy bonita. Cuando la leyó, también la maestra se rió mucho y me pidió que fuera a mostrársela a la directora, a la cual me llenó de elogios, y creo que fueron los primeros 15 minutos de fama de mi vida. Pero quizás fueron algo más. Quizás fueron el principio de un puente tendido entre mi amor a la educación y mi amor a las palabras. Quizás fueron el germen de una vocación, quizás fueron los primeros signos de la existencia en mí de un don que no debía desperdiciar. Elegir bien las palabras e influir con ellas a los demás. Y si fuera posible, con ternura y humor. Creo haber recibido el legado. Creo haber sido digno de aquel abuelo Mingo, aquel italiano analfabeto, pero músico y cantor, que había sobrellevado en su remota aldea italiana una infancia seguramente más dura que la mía, pero que me había transmitido, casi sin darse cuenta, sus propios dones. Y creo seguir cumpliéndolo en pasarlo a mis hijos y contemplar con júbilo cómo ellos lo pasan a los suyos. Los nietos de este nieto agradecido, que cada vez que, como ahora, escribe algo o les cuenta un cuento o simplemente tararea un aria de la Traviata, le rinde un homenaje al inefable abuelo Mingo. Y también a tantos como él que se desvivieron para que pudiéramos vivir. Les juro que lo hago cada vez. Palabra de abuelo. Precioso. Muy bonito. Sobre Precioso. todo un homenaje a nuestros abuelos, claro. A nuestros abuelos y el poder de las palabras. Emocionante. Además, los que hemos tenido un abuelo mingo también, pues se ponen los pelillos, se erizan los pelillos y traen Claro. buenos recuerdos, y la verdad que para mí personalmente ha sido muy especial. Rolando, muchísimas gracias, ¿eh? De verdad. Bueno, Muchísimas gracias. yo cada vez que lo leo me emociono. Momentos en que lo hago en voz alta. Así que ustedes han sido seleccionados. Sí. Muchísimas Pues muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias. Maravilloso. Y Alicia quería un poema, ¿no? Sí, sí puede ser. Sí, cómo no. Vamos a elegir alguno que...
Bueno, ya que estamos con la familia, un poema que escribí en una época en que solíamos ir los fines de semana a una casa de campo, cuando teníamos los hijos chicos de pocos años, como María, y bueno, ahí escribí varios de estos poemas, son casi todos más o menos de esa época. Bueno, ahí va. Era el parque, el camino de los tilos, el pajarito rojo y el crepúsculo lento entre los pinos. El muelle trebolar, la calma en ristre, el molino torcaz y la magnolia triste. Y eran dos hijos, aprendiendo la vida con los ojos, las manos y la piel. Y éramos dos que amábamos esa fugaz visión de eternidad. Y éramos jóvenes, y lo seríamos todo el tiempo. Y no pensábamos que alguien nos soñaba soñar para volverse eterno. Bravo. Qué precioso. Una preciosidad. Rolando. Trae recuerdo y te quedas sin palabras, la verdad. Muchas gracias. Rolando la pregunta, ¿cómo eres capaz de hacer eso? Te pregunto yo ahora. ¿Cómo soy capaz de hacerlo? Sí. De crear esa belleza. Me has quitado la pregunta. No. Tendría que preguntarle a mi padre y a mi madre, que ya no están, pero a ver si hicieron alguna cosa especial. Pero la verdad es que me parece que hicieron lo que hacían todo el mundo a la noche y aparecí yo, qué sé yo, porque, no sé, es una cosa que no se puede explicar muy bien, ni siquiera desde la ciencia, ¿eh? Porque Sí. mi hermano, por ejemplo, yo tengo un hermano menor. Mi hermano, en lo único que nos parecemos es en que somos buenas personas. Digamos, ¿no? Somos buenas personas. No le hacemos daño a nadie, trabajamos, nos ganamos la vida, criamos hijos, pero en lo demás somos completamente distintos. A mi hermano una vez le dije que le quería regalar un libro y me dijo, ¿para qué? Si ya tengo uno. Qué bueno. Me suena. Qué bueno. Y somos distintos, qué sé yo, no sé qué es. Yo siento lo que siento y pienso lo que pienso desde hace muchos años, desde que era muy chico, y si ustedes me preguntan, ni siquiera me atrevería a hacer una explicación científica, digamos, desde la psicología o desde la biología. No sé, dicen que hay unos genes que se van trasladando de generación en generación. ¿Qué sé yo? Puede ser eso, no sé. Mi abuelo, por ejemplo, puede ser que me haya dejado unos genes, ese abuelo Mingo. ¿No? Sí, Porque él, a pesar de que era analfabeto, pero él cantaba muy bien y él le encantaba la música. Así que de ese lado, y le encantaba verme leer. Por ejemplo, él me decía, cuando me veía leer, me decía en italiano, yo después se lo traduzco, legge, legge, piccinino, che così non sarai mai povero. ¿Qué significa? Lee, chiquito, que así no vas a ser nunca pobre. Qué bonito. Como era él, ¿no? Sí. Como él no había aprendido a leer, Qué bonito. y tenía que trabajar con su cuerpo y hacer trabajos duros, y entonces el que aprende a leer Tiene conocimiento.
tiene otras opciones. Otras opciones, claro. Entonces yo digo, bueno, quizás esos mensajes recibidos en la primera etapa de la vida, o cuestiones biológicas, genes, no sé. Mis otros abuelos, los abuelos españoles, porque mis abuelos paternos eran de Galicia, pero yo no llegué a conocerlos porque murieron muy jóvenes ambos, acá en Buenos Aires. Sé que mi abuelo paterno, por relatos de mi padre, era también, él era lector, le gustaba mucho leer. Sí, sí. Y mi abuela no, porque las mujeres en esa época No. lavaban y planchaban. Y bien que lo hizo, porque crió 2 hijos, y en fin. Bueno, la historia es larga, pero mi abuelo sí, en ese aspecto, los 2 abuelos les gustaba la lectura, les gustaba, si no podía leer, mi abuelo materno, si no podía leer, le gustaba verme leer a mí. Valoraba eso, ¿no? Sí, sí. Él sabía que era algo valioso en la vida. Y mi padre, lo que me contaba de su padre, era lo mismo, ¿no? Que trabajaba todo el día y a la noche estudiaba porque quería ser abogado, Sí, sí. ¿no? Un gallego de Orense, Sí, sí. que no pude conocer. Yo viajé a España y no pude conocer Orense. En cambio, sí conocí Granada. Bueno, no está mal el cambio, pero bueno. No, que va a estar mal. Me Las raíces encantó son las Granada, raíces. me encantó, me Claro. encantó. Me iría a vivir al Albaicín. Qué bueno. Qué Pues nada, cuando quieras te buscamos un pisito por allí. Me buscan un pisito ahí para poder ver la Alhambra enfrente, ¿eh? Claro. Ahí, Sí. bien grandote. La pasamos muy bien ahí. La pasamos muy bien ahí. Cuando fuimos a ver, fuimos al tablao flamenco, Sí. nos divertimos muchísimo, pero y bueno, y todo, la ciudad, Triana. No, Triana es en Sevilla, ¿no? Sí. No, Triana es en Sevilla. Lo de Granada fue el Albaicín, El Realejo, el Sacromonte, Sacromonte. Claro, el barrio de Santa Cruz, también. y bueno, me encantó mucho, me llevaba bien yo con los andaluces. Sí, Nos ¿no? entendíamos, nos reíamos, son divertidos. Sí, sí, somos apañados. Como si somos apañados. Sí, porque hay otros españoles que son más duros, más hoscos, ¿no? Los castellanos. Los castellanos, los de La Mancha, sí, que son más... que no, que no. Bueno, pero en Andalucía la pasamos muy bien, porque la gente es así muy, como ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Rolando. Rolando, ¿cómo fue el proceso de creación de los cuentos? ¿De los cuentos? Sí, De los relatos. de los relatos. Sí, de este libro. De este libro. ¿Vale? Porque sí, yo tengo tengo cuentos publicados en otros libros, pero bueno, en general, ¿no? Hay excepciones, pero en general el proceso empieza con alguna imagen o alguna palabra o algún recuerdo que me impacta especialmente. Por ejemplo, el cuento que les acabo de leer, de mi abuelo, se juntaron varias cosas. Primero, que yo, para mí, ir a la escuela no era un trabajo, no era un sacrificio, no era un... yo la pasaba bien en la escuela porque yo me manejaba con mucha comodidad en cosas que a los otros chicos les costaba, ¿no? La lectura, la escritura, me resultaba no tanto la matemática, pero
eso me resultaba placentero, y la mayoría de los chicos no. O sea, cuando la maestra decía, bueno, a ver, una composición, tema libre, uy, ¿qué pongo? Claro. Decían, ¿no? Y yo siempre tenía algo que poner. Y ese día coincidió, porque tiene mucho que ver el azar, ¿no? Esto que yo les decía antes, ¿no? Como decíamos antes, Porque justo a los 2 días del episodio con mi abuelo, coincide que la maestra dice, bueno, hoy composición, tema libre. Y yo dije, tema libre quiere decir lo que yo quiera. Claro. claro. Entonces voy a contar esta anécdota con el abuelo que me hizo reír mucho y a todos en casa nos hizo reír mucho. Y la escribí. Tiene que ser... A ver, antes hablábamos de las emociones. Las cosas tienen que tener algún significado emocional especial. Cuando me llegan así, cuando me llegan cargadas con emoción, me viene directamente las ganas de escribirlo. Claro. Va unido. A ver cómo expreso esto con palabras. Porque las emociones no tienen palabras, las emociones se sienten en el cuerpo, ¿no? Claro. Uno siente que se le acelera el pulso, o que se le enrojece la piel, o que se pone a temblar, o lo que fuere. Claro. Ahora, ¿cómo pongo esto en palabras? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo le cuento a otro qué pasó aquí? Claro. Eso sería un poco... El El proceso. comienzo de un relato es ese. Sí. Pasó algo. ¿Qué palabra le pongo? ¿Y cómo se lo cuento a los demás? Sí, sí. Y el Hay conjunto. una cosa con el contar, ¿no? Con esto de contar. Sí. A mí me gusta contar con los demás y contarles a los demás. Sí, sí. Así. Siempre muy me bueno lo que gustó estás eso. haciendo. Sí, sí. Contar con los demás Y contarle. y contarles a los demás lo que me pasaba. Sí, sí. Después, un día se me ocurrió, digo, voy a hacer al revés. Me voy a poner a estudiar algo que me permita que la gente me cuente ellos a mí lo que les pasa. Y estudié psicología. Ah, también una carrera También. muy bonita. Muy Sí, bonita. También, con las palabras, bueno, yo ya conté mucho, ahora cuenten ustedes. Un cambio, ¿no? Y ahora contamos todos. Yo cuento cuando escribo y los otros cuentan cuando vienen y me dicen, ay, sabe que me pasó tal cosa y qué sé yo, y bueno, también eso también tuvo que... El tema de contar, ¿no? El tema de relatar, este tema de tan fascinante, ¿no? De si uno se pone a pensar, antes hacíamos una broma con Don Quijote, ¿no? Y los molinos de viento, ¿no? Sí, sí. A ver si ustedes me pueden explicar qué cuernos tenían, qué necesidad tenía ese señor Alonso Quijano de ponerse a contarle a todos sus paisanos estas aventuras estrafalarias. Necesidad, pues ninguna. Ninguna. Necesidad ninguna. Pero sin embargo, para él sí. Claro. Para él era Él importante. seguramente sintió esa necesidad. Sí, sí. Porque él, ni Dulcinea era Dulcinea, Ahí está. ni el escudero era el escudero, ni él era un caballero andante. Sí, sí. Ni montaba un rocín maravilloso. No, tampoco. Y Sancho iba en un pollino. Claro. Es que no daba ni una. Y sin embargo se puso a contar semejante historia que prácticamente inauguró la literatura española, ¿no? Sí, sí.
y la latinoamericana también, por el natural camino de la madre patria, digamos. Entonces, ¿qué es esto? ¿Es una necesidad? Y evidentemente sí, porque yo no me imagino que ninguno de esos escritores como Quijote, como Cervantes o como tantos otros se hayan hecho millonarios escribiendo libros. No creo. No. No conozco escritores millonarios, solamente algunos que fueran millonarios antes de escribir. Eso sí, Eso sí. de esos muchos. Pero que se haya hecho millonario escribiendo, No, no conozco ninguno. todavía no hay. Mira que hemos hablado con unos cuantos, pero aquí nadie lo ha... De algún... Rolando, Ustedes han tenido uno de mis poetas preferidos, o dos, mejor dicho. ¿qué son? Machado Grande Machado. y Federico. Lorca. También, muy bueno. Son muy buenos los dos. Mi infancia son los ecos de un patio de Sevilla donde madura el limonero. Don Antonio Machado. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Que acá los hizo conocer, Serrat mucho, ¿no? Juan Manuel Serrat, porque vino mucho a la Argentina y muchas de sus canciones estaban basadas en poemas Sí, de Antonio Machado. de Machado, ¿no? Bueno, que en fin, que tenemos un tesoro compartido que es la lengua, ¿eh? Por supuesto. Entre otras cosas. La literatura. Y La hablando literatura. hablando de eso, ¿cómo ha llevado el tema de las presentaciones? ¿Cómo lo habéis gestionado? La presentación de este libro, Claro. Sí. bueno, acá fue complicado. Por eso la pregunta, a ver, la curiosidad también. Sí. Y miren, ustedes cuando piensen en la Argentina, yo amo a mi país, ¿no? Quiero decir, amo a mi país, miro los partidos, me vuelvo loco con Messi, o sea, con Borges, amo a mi país. Pero la verdad, cuando ustedes piensen en los problemas de España, multiplíquenlo por 10, eso es la Argentina. Sí, la verdad que la situación ahí es más complicada. Es muy complicado, acá todo es muy complicado. Sí. No quiero entrar en esa cosa quejosa. No, yo agradezco a la vida haber nacido acá y haber tenido tantas cosas lindas y tantas cosas buenas y las tenerlas todavía, pero la verdad es que desde que yo tengo uso de razón, por lo menos, bueno, hay un cuento en este libro que se llama Argentitanic, Sí. ¿no? Sí. Porque nosotros ya chocamos, en 50 años chocamos 5 veces contra el glaciar. Casi Podríamos haber hecho 5 películas. Ya ves. tremendo. Si ustedes me preguntan por qué, ahí sí que no tengo explicación. Porque no es que no haya gente inteligente acá, que no haya recursos naturales. Praderas, montes, bosques, montaña, de todo. Ríos, agua. No sé. Pero algo nos pasa que hay que multiplicar todas las penas que tienen los demás por 5 por lo menos. Es la idiosincrasia de cada uno. Y sí, porque
no sé, son cosas que se dan seguramente son una mezcla de razones, ¿no? Claro. No creo que haya una cosa así mágica. Creo que debe haber, yo no soy un estudioso de eso, pero me gusta la historia y todo, pero no. Creo que se dan seguramente muchos factores, pero es así, la realidad concreta Sí, sí. es que nosotros hace 50 años que no paramos de chocar el Titanic. Cada 5 o 6 años chocamos el Titanic. Claro. Algunos se ahogan, Claro. otros seguimos flotando. Claro, pues, Pero bueno, ahí escribí, ¿ve? Ahí hay una motivación muy especial que me llevó a escribir ese cuento, Argent Titanic. sí, sí. Porque hemos sufrido mucho. Por supuesto que nosotros nos fabricamos nuestra propia penuria, ¿no? Claro. Pero la verdad que hemos sufrido mucho y seguimos sufriendo, ¿va? En realidad. Pero algo pasa, ¿no? Con el Titanic, no sé si se acuerdan ustedes la historia del Titanic. Sí. Los botes salvavidas no alcanzaban para todo el mundo. Había menos, muchísimo menos. No, ni para la mitad creo que alcanzaban. Menos de la Entonces, mitad. aunque se hubieran podido salvar, no se salvaron porque no alcanzaban los botes. Claro. Nosotros acá en la Argentina alcanzarían los botes. Alcanzarían los botes. Y de hecho, en general alcanzan, y muchos seguimos flotando. Remando ahí. Cada tanto nos rescata un Carpathia, el barco que venía ahí de casualidad, Sí, sí. todo por mucha casualidad. Claro. Y seguimos remando, y tenemos hijos, y nuestros hijos, pero ahora lo que está pasando mucho es que se invirtió en la corriente inmigratoria. Antes la gente venía a la Argentina a trabajar, ¿no? Sí, sí. Nuestros abuelos españoles e italianos sobre todo, venían a la Argentina a trabajar, en general les iba bien, conseguían trabajo. Ahora se van los jóvenes de acá. Sí, sí. Bueno, mis 2 hijos están afuera y mucha gente, muchos. Y acá tenemos un chiste, porque también nos reímos siempre de todo, ¿no? Yo no sé cómo hacemos, pero terminamos riéndonos de todo. Cuando le preguntan a alguien, pero esto es una locura, ¿cuál es la salida? Y la salida es Ezeiza, viejo. Ezeiza es el aeropuerto. Claro. La salida es 6. La salida es Ezeiza. Y los jóvenes sacan pasaporte y se van, ¿eh? Sí, sí, eso pasa. Sí, sí, mucho pasa. Y en este momento mucho. Pero bueno, los que ya estamos grandecitos, Ya no nos ¿a queda dónde? lado. ¿A dónde vamos ahí? Aquí que nos conocen y lo aguantan ya, si ya por ahí no. Claro, ya más o menos sabemos con qué bueyes aramos. Con todo eso que está contando Rolando, a mí, y es lo que yo le iba a decir a Estela, me parece fantástica la idea, la promoción que está llevando ella y supongo que otros más, la promoción de vosotros los escritores, de la literatura y demás, sobre todo allí en Argentina, e intentando también, pues, eso, extenderse, ¿no?, por el resto del mundo. Entonces, eso es lo que también quería yo decirle a ella antes, que he dicho, quería decirle, comentarle una cosa, pues me parece... Bueno, sí, cómo no. Sí, cómo no. Antes de que venga ella y hable contigo, lo que quiero decir que ese chiste que yo dije de los botes, Sí. antes, bueno, muchos de esos botes
los ponen gente como Estela. Sí, sí. O sea, este es un país donde mucha gente, en el peor momento, sale con el bote a remar. Sí, sí. Eso también hay que decirlo. Bueno, Rolando, ¿y cómo es trabajar con Estela? Y trabajar con Estela no es trabajar. Es como jugar. Ay, qué bien. Sí, es como jugar. Una vez que yo escribí el libro, el resto lo hace ella. Ah, qué bien. Sí. Qué Y bueno. ella siempre muy respetuosa de la altísima alcurnia de los escritores. Así que todo con mucha consideración, como si yo fuera Don Quijote y no Antonio de Cervantes. Es que, Rolando, Bueno, es que los escritores tenéis mucho de Quijote. tenemos los Tenéis, escritores. todos los escritores tenéis mucho de Quijote. Sí, sí, Actualmente estáis luchando contra molinos de viento. sí, es verdad. Actualmente. Y es verdad. Por eso desde aquí lo que pretendemos es ayudar siempre a los escritores. Es decir, Bueno, queremos ser un bote como Estela. un bote, uno de los botes del Uno, Titanic. por supuesto. En lo que a mí respecta, les agradezco de corazón. Acá Muchísimas estoy. gracias. Y acá Rolando. está Estela. Estaba con la producción y anotando cosas y demás. Ahí, bueno, antes de empezar con Estela, dinos, Rolando, ¿dónde podemos encontrar tus libros? Bueno, tu libro, en este caso. Estela, vale. Sí, Eso bueno, todo. Vale, en primer lugar Eso sabe ella más que yo. Ahí. vale. en la fanpage de Rolando, quienes están viendo o después lo ven, entran a Rolando Martini en Facebook y en la fanpage lo pueden encargar. Después a través de Amazon, en Amazon buscan el nombre y lo encargan y llega a cualquier parte del mundo desde donde busquen Amazon, ¿no? Después acá en Cava me pueden escribir a mí, acá al celular, a la cuenta de correctora de papel, a la cuenta de librería de libros de papel, a mi celular que es 155-375-1313. Decí despacito. 155-375-1313. También por Editorial Duncan, que están en Ayacucho y Corrientes, pueden ir ahí a... En Buenos Aires, eso es en Buenos Aires, en el centro de Buenos Aires. Y también acá hay en Argentina hay una cadena de librería que se llama el Ateneo Jenny, que conseguimos que la editorial ponga el libro de Rolando, el último, en todas las cadenas de Jenny el Ateneo del país, o sea, está en todo el país y en toda la ciudad. Qué bien. Quien busca va a internet y lo busca por ahí y ya les manda el link para que lo compren directamente, lo encargan y llega a la casa. O sea, por donde quieran lo pueden conseguir. Estupendo, Qué maravilloso. bien, felicitaciones. Bueno, Eso fue gracias al bote que tiró al agua ahí está. Estela. Claro. Bueno, Estela, ¿cómo es trabajar con ese señor tan maravilloso que es Rolando? Es muy divertido. ¿Me voy? También. Me voy, escóndete, no, mentira. No, nada, Nada, los dos. No, Rolando, a ver, como él es psicoterapeuta, lo que tiene es que es muy respetuoso de los tiempos del otro. Y eso es maravilloso porque él tiene mucha empatía, entonces siempre se pone en el lugar de la otra persona. Ese es desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, él primero se fija si, no sé, si estoy ocupada. Yo tengo un niño de 5 años, si estoy con mi hijo, como que va viendo, digamos, en qué momento estoy, como para no importunarme. Tiene muchísima empatía. O sea, se lo dio la profesión a eso, claramente, más allá de que él tenga empatía desde que nació, no sé. Eso, Bueno. y es divertido. Yo vengo acá a trabajar, estamos acá en la casa de él y nos matamos de la risa. Yo vengo con todos mis artefactos, con todo el día de encima y es como entrar a otro mundo, ¿no? Porque yo digo que él tiene su mundo literario que pudo formar todos estos años después de tantas publicaciones. No se olviden que él ya tiene 12 libros publicados, que no es poco. Ahí va. Qué maravilla.
Y la mayoría de los libros que él publicó no son autofinanciados, solamente 2 son autofinanciados, pero el resto fueron por editoriales de acá de educación, editoriales que le financiaron el libro, o sea que él firmó un contrato. Entonces Sí. yo digo que tiene su mundo literario y bueno, para mí lo tiene, entonces es como que entro en su mundo literario y a mí, lógicamente, amo la literatura, los libros. Entonces, si o sea, ustedes ven acá, pero Sí, en las Tales también hay muchos libros, como una casa llena de libros. Es fantástico. maravilloso. ¿Y cómo, bueno, cómo gestionas tu proyecto? ¿Qué nos puedes contar? Y bueno, yo tengo la librería Libros de Papel, que es un emprendimiento que creé el año pasado, en la pandemia. Entonces, ahí tengo libros de autores independientes con quienes trabajo actualmente. Rolando es uno, está Luis, hay varias personas, hay una escritora también, bueno, varias. Con algunas personas no sé, les corrijo los libros, hago difusión, les subo información a YouTube. A todos les vendo los libros y hago una discusión ahí por la cuenta de la librería. Y una vez por mes, desde julio de este año, me voy a ferias presenciales, que son espacios que ceden organizaciones para que pueda poner un puesto y pueda poner los libros. Y hago, bueno, ustedes ya han visto que hago la difusión, todo eso para invitar gente. Tengo Bookstagramers, que ahí había visto que se había conectado Sol, que es una genia, que ella hace reseñas, van, buscan libros, se genera todo como una movida, invitados, depende del barrio en el que estoy, van invitados conocidos, vecinos. El otro día fue un vecino, una amiga. Le digo a cada escritor que les envíen a sus contactos la dirección por si quieren conseguir el libro ahí, porque se ahorran el gasto de envío, van directamente y lo compran. Esto por una parte, después, bueno, ya saben que corrijo, hago difusión, o sea, todo lo que sea literatura lo hago, a menos que me parezca una idea descabellada o que obviamente no pueda llevarlo a cabo y en ese caso le pido a otra persona que lo haga, porque a veces son trabajos que pueden llegar a ser muy largos. Una señora quería que escriba todos los días una novela, que sea una especie de escritora fantasma, y yo la verdad que no podía abordarlo, entonces le fui sincera, le dije, no voy a poder ocuparme al 100% de esto porque yo tengo otros trabajos, tengo familia, entonces, pero si yo lo puedo hacer, lo hago, o sea, todo lo que sea literatura. Y Estupendo. periodismo, también yo estudié periodismo, entonces, si me encargan hago notas periodísticas, también me gusta mucho el periodismo, las notas más de turismo, o así de gramática. O sea, lo que me encarguen, mientras que lo pueda hacer, lo hago. Estupendo. Estupendo. Bueno, pues para cerrar, le vamos a pedir a Rolando que nos lea lo que más le guste de su libro. Un poema, un relato, un microrelato, lo que más te guste, Rolando. Lo que más te guste. Bueno, ¿Puedo decirles algo antes de...? Por supuesto. Sí, claro. Que antes de que nos llamemos se me ocurrió una idea que se la comenté a Rolando y él estuvo de acuerdo. Es la siguiente. Si quieren, una próxima vez, después lo hablamos por privado, hacemos al revés. Lo llamo yo a ustedes, entonces Alicia puede contar acerca de su libro, nos Mira. metemos más de lleno en lo de Alicia, y Estupendo. estando acá en la casa de Rolando, vos podés leer una parte de tu libro y Rolando lee alguna poesía de su libro. Entonces hacemos como una especie de mix y lo hacemos de acá para allá. O sea, salimos de Buenos Aires a Granada. No sé qué les Estupendo. Estupendo. Cambiamos viaje. Y Estupendo. tenemos una charla de escritores. Exacto, algo así sería. Después lo coordinamos bien, pero ahora que estamos acá como en caliente, les quería tirar esa idea, a ver qué les parecía. Estupendo. Cuando queráis. Lo que necesitáis. Además, ya mismo, esto es un adelanto, pero bueno, así que ya mismo publicará Julio su primer libro, que es de poesía, así que lo mismo, hay otro escritor más para poder charlar, o sea, que... Qué lindo. Sí. Ya lo vi publicado. Estamos ahí en proceso. Ya sabes, maquetación, cosas así. Ay, qué lindo. Ahora mismo estamos trabajando.
Bueno, Rolando, que es tu momento. Eso. Bueno, vamos a encontrar un cuentito que no sea muy largo porque ya les estamos sacando mucho tiempo a ustedes. ¿Qué va? No, Sí, nada. estamos muy contentos y es Muchísimo. maravilloso todo lo que has escrito. Bueno, les voy a contar uno que tiene que ver con España, Ah, estupendo. Venga. pero con la España de Castilla, de La Mancha. Vale, vale. Se llama Argentinos por el Mundo. Sí, sí. Marta, Jorge, María y yo salimos prácticamente huyendo de Madrid, tras casi habernos congelado en el Palacio Real de Segovia y en el monasterio de Santa Teresa de Ávila. Camino al sur, llegamos a los alrededores de Toledo y decidimos hacer noche en un pequeño hotel de los suburbios antes de subir a visitar la parte histórica de la hermosa ciudad. Era una especie de subsuelo maloliente, atendido por una señora de bastante edad que, con obvio mal humor, respondió con ásperos sí a cada una de nuestras preguntas, que en realidad eran dos: si había lugar y si había agua caliente. Mientras los demás cargábamos los bultos, Jorge, fanático de la geografía, comenzó a desplegar un amplio mapa mientras se acercaba al mostrador. La señora, como espantada, lo paró en seco. Ah, no, yo de eso nada, ¿eh? Jorge, sorprendido, alcanzó a explicar. No, solo quiero saber dónde estamos. Y quedó petrificado ante la respuesta. Pues, acá. Ya en la habitación nos reímos mucho con la anécdota y lo hicimos durante años al relatarla, pero nunca estuvimos del todo seguros de si la mujer era en verdad corta de entendederas o, sabiéndonos argentinos, simplemente nos había tomado argentinamente el pelo. Muy bueno, Rolando, muy bueno. Bravo. Maravilloso. Pues nada, ya solo nos queda enviar un abrazo y un beso muy fuerte desde Granada. Que Siempre es un placer poder contar con vosotros. Esperemos que pueda hacer otro encuentro, aparte ya de que nos ha lanzado Estela. y que Rolando, que esperamos el próximo, Claro. para el año que viene. Bueno, El año sí, que viene, otro. yo ya me voy a poner en contacto con la editorial y decirle que es una orden que me ha venido de Granada, Por supuesto. Ahí que está. hace falta otro libro, Por lo menos otro. Por lo menos, por lo menos otro. Por lo menos, vamos a dejarlo por lo menos uno. Luego ya veremos. Ay, ay. Ya sabes, tienes trabajo, tienes un año. Te damos un año. Un año, El año que viene nos vemos otra vez. listo. No, nos vamos a ver antes, ¿no? Sí, nos vamos a ver antes. Sí. Pero Pero para yo le voy a decir al editor que he recibido una orden de Granada por supuesto. de que tenemos que sacar otro libro. Sí, sí, además, Ay, como, pero vamos, de lleno, ¿eh? como esto lo subimos a YouTube, Está grabado. si no te crees, le dices que está grabado. Que Está mire grabado. nuestro YouTube. Y lo va a ver. Promoviendo cultura, que lo mire, que lo mire. Ok, Que tiene una obligación con nosotros. Que un abrazo muy, muy fuerte, que muchísimas gracias. igualmente. Gracias por este rato. Igualmente para ustedes, igualmente para ustedes. Rolando, ha sido maravilloso. Te lo digo de corazón. Maravilloso. Me he emocionado Bueno, mucho con muchas tu libro. gracias. Me ha gustado Muchas mucho. gracias. Ustedes, por todo. Muchas gracias y muchas gracias por darnos la posibilidad de contárselos a los otros. Nada, y gracias a vosotros. por contárnoslo, entre Ahí otras está. cosas. Muchísimas gracias. Un abrazo Chao. muy fuerte desde Granada. Besitos. Buenas noches por allá. Gracias. Cuidaros mucho.
Hasta luego. Venga.